Hermanos, y recibimos este día como un don de Dios. Dios nos permite un nuevo día. Bendito sea Él y que Él nos guíe y nos ilumine con su Santo Espíritu para que este día lo vivamos en santidad, lo vivamos haciendo el bien y abramos nuestro corazón a la conversión, a cambiar aquello que debemos cambiar, pero también a ser signos del amor y de la misericordia del Señor con todos los demás. Un abrazo fraterno, el Señor les guarde, les bendiga y les proteja. Y le pedimos al Señor que la luz de su Santo Espíritu nos acompañe en este momento en que vamos a escuchar su palabra y vamos a meditar en su sentido. En este día, hoy 16 de septiembre, miércoles, celebra la Iglesia la memoria de los santos Cornelio Papa y Cipriano Obispo. Los dos fueron mártires, fueron compañeros de misión, fueron compañeros en la misma época. Estamos hablando entre el 253 y 258 después de Cristo. Pues nos encomendamos a estos santos para que ellos también intercedan por nosotros ante Jesús, el único mediador ante el Padre. En este día el Evangelio según San Lucas nos dice que en aquel tiempo dijo el Señor: ¿con qué compararé a los hombres de esta generación? ¿A qué se parecen? Son como niños sentados en la plaza, que se dicen entre ellos: hemos tocado la flauta y no bailaron. Hemos entonado cantos fúnebres y no lloraron. Porque vino Juan Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y decían: está endemoniado. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: miren qué comilón y qué borracho, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. Pero la sabiduría ha sido reconocida por sus discípulos. Hermanos, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, ciertamente en el fondo de este evangelio pues está lo que produce, digamos, en el corazón de Jesús, sobre todo la cerrazón de corazón, el orgullo de los fariseos, que son los jefes del pueblo, que son los que coordinan o guían al pueblo en temas de fe. Ellos creen tener la verdad absoluta, al punto que ya se sienten que están por encima del bien y del mal, como llamamos nosotros algunas veces. Están encerrados en su orgullo. Ellos creen tener la llave del saber. Jesús ya se lo había dicho: ni abren ni dejan entrar. Entonces ellos están cerrados, y a ellos es a quien se refiere especialmente Jesús con esta parábola de los niños. De aquellos niños que son como caprichosos, que si tú no haces lo que ellos dicen, te hacen pataleta y lloran. Así. Para ellos no hay camino diferente al que ellos dicen, proclaman y predican. El camino de la ley, que está muy bien, pero se hace un camino malo cuando es una ley acomodada a las necesidades y a los gustos de ellos. Una ley que, voy a utilizar una expresión que utilizamos mucho en Colombia, que es la ley del embudo. Ellos quieren lo ancho para ellos, es decir, que la ley les traiga dividendos, incluso económicos, en abundancia, pero el resto, lo angosto del embudo, es decir, la parte difícil para la gente a quienes le cargan sus leyes. Y entonces quien venga y no esté de acuerdo con su proyecto, como en el caso de Jesús, como en el caso de Juan Bautista, que también allá a orillas del río Jordán denunciaba la terquedad de los maestros de la ley, pues entonces sencillamente son personas que hay que rechazar, y con argumentos también infantiles, como lo escuchamos hoy. Que vino Juan el Bautista. Juan Bautista vivía en las montañas, vivía cerca del Jordán. Juan Bautista se vestía con piel de camellos, su comida era miel y saltamontes. Y entonces, ¿qué decían esta clase? Decían: miren, ese es un endemoniado por vivir en una vida de oración y una vida alejada pues de la ciudad. Entonces viene la otra parte, viene Jesús, el Hijo del Hombre, Jesús hecho hombre, que sí vivía con ellos, que su familia estaba con ellos, que compartía con las personas, que a donde lo invitaban él iba. ¿Y qué decían entonces de él? Ese es un bebedor, ese es un comelón, ese es un amigo de gente mala. Fijémonos las reacciones: malo si hace,
malo si no hace. Ese es un tema que nosotros debemos meditar muchísimo, porque a veces es la tendencia nuestra, que los demás son los malos y yo soy el bueno, yo soy el que sí, yo soy el que sí sabe, sí entiende, yo soy el que sí conoce, yo sí soy, los demás no. Y entonces nos puede pasar entonces ahí como aquel fariseo que subió a orar, otra parábola que Jesús contó, la recuerdan, que subió él con un publicano al templo a orar, y el fariseo así erguido decía: gracias, Señor, porque yo sí pago el diezmo, porque yo sí cumplo la ley, porque yo sí hago, porque yo sí soy bueno, no como ese que está allá detrás, que es malo, que es un publicano, que es un pecador. Esa oración que no tiene sentido, porque no se trata de ir ante Dios en la oración para echarnos abanico, parece que yo sí soy bueno. No, lo primero que hay que decirle: Señor, yo tengo mis errores, yo tengo mis pecados, yo me equivoco y no puedo pretender que los demás son malos, no puedo pretender que los demás no sirven, no puedo pretender que los demás entonces están como a la deriva mía y que yo soy pues el centro de toda esta historia. El centro de toda esta historia se llama Jesús el Señor, Jesús el Señor. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos a ver las semillas de bondad y de bien en todo y en todos, porque nosotros tenemos esa tendencia muy humana de a veces ver primero lo negativo de las cosas o de las personas y después sí empezar a meditar las cosas buenas, y tenemos que combatir contra eso. Cristianos tendemos a veces a hablar de los demás, a juzgar a los demás, y Jesús nos dice: no, en todos hay bondad. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.